Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Alberto Mesa Baños, Mauricio Martínez, Argente Rivas, Puck Takovich, Mafalda, Charlie Hernández, Seven, Oscar Padilla, Enrique Vivas, Dave Zippet, Juan Manuel Cruz, Valdemor, Derfo 95, Pablo Gómez, Juan José Sánchez, Arturo Curiel, Alelí, Enrique Corona, Fernando Santos, Samuel Maldonado, Christoph 55, Flores Alexis, Quito Caricaturas, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Gaelu, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, Robespierre, Matías Buono, Yuki Nagato, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Forge 135. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Alliance Kyle, Nanakase, Fernando Quirós y Manolo Casaus, así como también a los supergracias en los comentarios que dejan en los videos de su agrado. Su apoyo es incondicional para que su canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar al canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación directa por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Carnosaurio, de Harry Adam Knight. Capítulo 1. Despierta. Des Cartwright intentó ignorar la mano de su esposa que tiraba de su hombro. Quería desesperadamente hundirse de nuevo en su sueño. Había estado teniendo un sueño maravilloso y que lo sacaran de él era casi demasiado para soportar. Oh, déjame en paz, gruñó todavía medio dormido. Des, gritó ella de nuevo, sacudiéndolo más fuerte. Los pollitos, algo los está molestando. Siempre hay algo que los está molestando, ¿sí?, murmuró. Pero ahora estaba completamente despierto y el sueño se estaba desvaneciendo de su mente como el regusto tentador de algún hermoso sabor. No podía recordar de qué había sido el sueño, pero sintió una aguda sensación de pérdida. Sintiéndose extrañamente triste, se dio la vuelta y escuchó. Julie tenía razón. Los pollos estaban en un estado infernal. ¿Qué los estaba asustando?, se preguntó. ¿Tal vez un zorro o unos perros locales? ¿Pero cómo podría haber entrado algún animal? Había revisado las vallas solo un par de días antes. Suspiró, se sentó y encendió la lámpara de la mesilla de noche. El despertador marcaba que eran apenas las 2:15 a.m. ¡Oh, mierda! Se levantó y se puso la bata. Julie se estaba deslizando bajo las sábanas, con los ojos cerrados para protegerse de la luz. Sintió una oleada momentánea de repulsión que lo invadió. Vaca gorda y perezosa, se dijo a sí mismo mientras la miraba, y luego se sintió culpable de inmediato. No era culpa suya que hubiera estado enferma los últimos 2 días y hubiera engordado tanto. Todavía la amo, se dijo desafiante, pero sabía que no era verdad. No había sentido nada parecido al amor por ella en años, incluso antes de que enfermara. Trató de ahuyentar estos pensamientos no deseados mientras caminaba hacia la cocina. Las gallinas seguían en su frenético graznido. Si acaso hacían más ruido que antes. Entonces, oyó un estruendo cuando un objeto pesado golpeó el suelo en uno de los cobertizos. Una jaula había sido volcada. Dejó de pensar en zorros. Tenía que ser uno de los perros locales, uno grande, o tal vez más de uno. Fue al armario junto a la puerta trasera, y Cartwright tomó una escopeta de calibre 12. La cargó con cartuchos que guardaba en un cajón de la cocina y luego salió. Era una cálida noche de agosto y el aire olía a verano. Le trajo recuerdos de noches de verano de antaño mientras cruzaba el patio hacia los 3 grandes edificios que albergaban a las gallinas. Inesperadamente, un fragmento del sueño pasó por su mente. Tenía una imagen mental del rostro de una chica. Parecía muy familiar, pero no podía recordar quién era. Se preguntó si sería alguien de sus días de escuela, una chica de la que estaba enamorado, o era simplemente un producto de su imaginación. La sensación de familiaridad podía ser un truco de la mente. Los sueños eran cosas divertidas. El ruido provenía del cobertizo del medio. Abrió la puerta y entró. El edificio largo y estrecho contenía más de 1000 pájaros y todos parecían estar graznando. Cartwright
Se detuvo en la puerta y miró hacia el pasillo central. Las luces estaban encendidas, como siempre, y podía ver hasta el final del edificio. Pero no había señales de ningún animal. Con la escopeta lista caminó hasta la parte superior del siguiente pasillo. A lo lejos, podía ver que una sección entera de jaulas había sido derribada. Las habían abierto de par en par y había plumas por todas partes. Comenzó a caminar hacia los escombros, curioso por ver qué había causado todo ese daño. No tenía miedo. Confiaba en que la escopeta sería una protección adecuada contra cualquier perro, sin importar lo grande que fuera. Y por el aspecto de las jaulas, era bastante grande. Trató de pensar en alguien cercano que tuviera un pastor alemán o un doberman grande, pero no pudo. Entonces se dio cuenta del olor. Dejó de caminar. De repente estaba muy asustado, pero no tenía idea del por qué. El olor no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, pero le produjo un terror atávico en su interior. Comenzó a temblar. Sabía que tenía que salir de allí. Se dio la vuelta y empezó a caminar rápidamente por el pasillo hacia la puerta. La piel de su espalda le hormigueaba de forma desagradable y podía sentir que se le tensaba el escroto. Pero luchó contra el impulso de echar a correr presa del pánico. «Mantén la calma», se dijo. «Una vez que salgas, estarás a salvo». El animal salió por un hueco en la hilera de jaulas, bloqueando el pasillo que tenía delante. Cartwright se quedó paralizado. No podía creer lo que estaba viendo. Medía unos 2 metros y era del color de la sangre seca. A Cartwright le recordaba absurdamente una especie de ave gigante desplumada, igual que un avestruz. Pero definitivamente no era un avestruz. Tenía la cabeza de un reptil. La boca entreabierta revelaba hileras de dientes curvados y puntiagudos, y los ojos que lo miraban fríamente desde abajo, de 2 crestas óseas protectoras, también eran de reptil. También eran ojos astutos, casi inteligentes. Y eso asustó a Cartwright más que cualquier otra cosa. Incluso más que sus garras. Se había dado cuenta de que las garras eran algo que sobresalían de inmediato. Las garras en sus extremidades delanteras eran bastante malas. Había 3 en cada mano, y eran enormes. Pero eran las garras en los pies de la criatura las que hacían parecer que la cosa había sido diseñada específicamente por alguna mente enferma. El dedo del medio de cada pie de 3 dedos apuntaba hacia arriba para formar una hoja natural de 7 pulgadas de largo, como una guadaña. El hombre y la criatura estaban a unos 10 pies de distancia mirándose el uno al otro. El hombre era consciente de varias cosas simultáneamente. Su corazón palpitante, la sensación resbaladiza de la escopeta en sus manos sudorosas, el curioso movimiento similar a un fuelle del pecho de la criatura mientras respiraba rápidamente, dentro y fuera, el hedor fétido de su cuerpo y, sobre todo, la terrible certeza de que iba a morir. Se miraron el uno al otro durante 30 segundos completos, aunque a Cartwright le pareció mucho más tiempo. Entonces, la cola de la criatura, que había estado barriendo de un lado a otro sin descanso sobre el suelo, de repente se puso rígida y se elevó en el aire detrás de ella. Esto tuvo el efecto de tirar de la parte superior del cuerpo hacia atrás hasta que la criatura se deslizó hacia atrás. Cartwright estaba casi tan erguido como un hombre. Mientras una parte de su mente empezaba a registrar este nuevo desarrollo, la criatura cargó contra él, emitiendo un chillido ensordecedor. Cubrió los 3 metros de distancia en solo 2 zancadas de sus poderosas patas traseras. Las garras de sus patas delanteras se agarraron a Cartwright por los hombros y lo levantaron en el aire. Al mismo tiempo, una de las patas traseras se levantó y lo cortó a lo largo de todo el cuerpo. La garra central, parecida a una guadaña, abrió a Cartwright desde el cuello hasta la ingle antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Luego, estaba tendido de espaldas en el suelo y mirando fijamente a las luces del techo. Sentía un frío terrible. Era vagamente consciente de que la escopeta se había disparado, pero no tenía idea de si había alcanzado a la criatura. Tal vez el ruido la había asustado. Se preguntó qué tan gravemente estaba herido. No quería mirar y ver. La cabeza de la criatura se movió de repente en su campo de visión. Estaba inclinada sobre él. Cuando la cabeza se acercó, sintió su aliento caliente en la cara. El hedor era espantoso, los dientes se cerraron sobre su cuello y Cartwright no supo nada más. Primero el extraño grito del animal y luego el estallido de la escopeta. Julie se sentó en la cama convencida de que algo iba muy mal. ¿Qué clase de animal hacía un sonido así? De repente, se sintió muy preocupada por su marido. Se levantó de la cama y atravesó apresuradamente la casa. Cuando llegó a la puerta trasera, ella estaba jadeando mucho.
Como había engordado tanto, el menor esfuerzo la dejaba sin aliento. Corrió por el patio hacia el cobertizo del medio. —Tess —gritó—, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Jadeando, entró tambaleándose por la puerta y se quedó paralizada de inmediato. Su mente se negaba a aceptar la visión que se encontró a sus ojos. A unos metros de distancia por el pasillo central yacía el cuerpo de su marido. Parecía un animal de granja en proceso de limpieza y destripamiento. Una horrible herida recorría todo su torso, dejando al descubierto sus órganos internos. Y de pie sobre él, ahorcajada sobre su cuerpo sobre dos piernas que parecían de hombre, había algo sacado de una pesadilla. Era todo dientes y garras y lo estaba devorando. Mientras estaba allí de pie mirando, el monstruo empujó su hocico hacia el estómago abierto de su marido y arrancó un trozo de intestino. Cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás y gritó. Sorprendida, la criatura levantó la vista. La vio bloqueando el paso de la puerta y, sintiéndose atrapada, saltó sobre ella. Julie Cartwright sintió que algo pesado la golpeaba. Cayó de espaldas y aterrizó con fuerza. Abrió los ojos y vio que una de las grandes patas traseras de la criatura casi le dio en la cabeza cuando pasó por encima de ella. Oyó su terrible chillido de nuevo. Era como el graznido de un loro amplificado 1.000.000 de veces. Y luego, el ruido sordo de sus pisadas se fue desvaneciendo en el patio. Intentó levantarse, pero no pudo. Sintió un dolor aplastante en su pecho. Una mano de acero le apretaba el corazón cada vez más fuerte. Paul Houseman estaba llegando rápidamente a la conclusión de que el sexo no era todo lo bueno que se decía. Es cierto que esta era solo una segunda experiencia de sexo real en lugar de solo jugar, pero fue tan insatisfactoria como la primera, y no veía realmente cómo mejorarían las cosas con la práctica. Por un lado, era condenadamente incómodo, especialmente en esta ocasión. Lo estaban haciendo en la parte trasera del auto del padre de Jeremy, y aunque era un Bentley, no parecía haber suficiente espacio para este tipo de cosas. Su pie izquierdo descansaba en el respaldo del asiento del conductor y el derecho sobresalía por la ventana trasera abierta. Ya tenía un calambre en la pierna derecha y se sentía sofocantemente caliente bajo la masa sudorosa de Jeremy. ¿Nunca terminará?, se preguntó con impaciencia. Parecía que había estado observando su enorme trasero desnudo subir y bajar durante horas. Esta vez no era como la vez anterior con el chico de al lado, Roy. Había sido tan rápido que todo había terminado antes de que realmente empezaran. ¿Esto es así?, le había preguntado, y él se había enfadado mucho. No es que realmente estuviera disfrutando más de la aproximación a Jeremy. Al contrario, estaba empezando a volverse bastante doloroso. Deseaba que Jeremy hubiera accedido a hacer el amor al aire libre sobre el césped como aquella quería. Era una noche cálida. Habría sido más cómodo y al menos podrían haberse quitado la ropa. Tal como estaban las cosas, el vestido de ella estaba arremangado debajo de la barbilla y él todavía tenía puesta la camisa y la chaqueta. Supuso que su razón para hacerlo en el auto era que tenía miedo de que alguien los viera. Eso era una tontería, por supuesto, porque el auto estaba aparcado en el bosque muy lejos de la carretera. Supuso que era el hecho de que ella fuera tan joven lo que lo ponía nervioso. Que sí se había salido de la carretera cuando ella le había dicho que solo tenía 15 años. Sabía que parecía mucho mayor. Bueno, al menos tendría algo que decirle a Josie y Sarah en la farmacia, donde todas trabajaban mañana. Se llevarían horas en casa. Salieron del baile a las 12:30 para tomar el último autobús de vuelta al pueblo. Les había dicho que se fueran sin ella porque Jeremy ya le había prometido llevarla en casa al auto. O más bien, en el auto de su padre. Pero ella sabía lo que tenía en mente. Era obvio. Y había estado encantada de cumplir. No es que le pareciera demasiado atractivo. Tiene una cara redonda y roja que siempre parecía estar brillante por el sudor. También tenía granos y tenía ese tipo de cuerpo fornido y rechoncho que a ella no le gustaba especialmente. Prefería a los chicos delgados y morenos. Jeremy tenía el pelo rubio y ralo que ya estaba empezando a perder a pesar de que solo tenía 21 años. Si era realmente honesto consigo mismo, tenía que admitir que la única razón por la que le permitía hacerle el amor era el Bentley. Nunca antes había estado en un auto tan lujoso. Y también estaba el hecho de que su padre era miembro del parlamento y rico. Se había sentido halagada de que le eligiera a alguien de alta clase. Bueno, más o menos alta clase. Pero la novedad se estaba desvaneciendo rápidamente. Y mientras observaba cómo su trasero subía y bajaba por lo que parecía la millonésima vez, y notó que tenía tantos granos allí como en la cara, se preguntó cómo podría acabar con las cosas más rápidamente. Tal vez podría gemir un poco más rápido. Fue entonces cuando vio algo que se movía más allá de la ventana abierta. Solo lo vio brevemente. Era solo una sombra,
y pensó que tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez era una rama movida por la brisa, se dijo mientras estiraba el cuello por encima de la amplia espalda de Jeremy para ver. Él, mientras tanto, mantuvo la cara enterrada en su clavícula y continuó con sus embestidas rítmicas. Algo tocó su pie desnudo, el que sobresalía por la ventana. Algo cálido y seco. Algo vivo. Ella gritó y luchó por meter el pie dentro del auto. ¿Qué pasa? ¿Qué hice?, preguntó Jeremy sobresaltado. «Hay algo allá afuera», gritó. «Me tocó el pie». Para entonces ya había conseguido meter el pie dentro. ¿Estás segura? Él se apartó de ella y empezó a retorcerse en el asiento. Si hay alguien afuera, le voy a romper el maldito cuello. Intentando subirse los pantalones con una mano, se inclinó hacia la ventana, clavándose dolorosamente una rodilla en su estómago, mientras lo hacía. Ella lo oyó jadear. «¡Dios mío!». Y luego lo vio. Algo asombroso. Un brazo grande con 3 garras largas en el extremo entra rápidamente por la ventana abierta. Las garras se engancharon en la garganta de Jeremy debajo de su barbilla y luego el brazo se retiró lentamente, llevándoselo consigo. Jeremy se debatía desesperadamente, pero parecía impotente para evitar que lo arrastraran por la ventana como a un pez en el anzuelo. Pat, gritando, intentó incorporarse, pero uno de los pies de Jeremy, que se agitaba, le dio un fuerte golpe en la barbilla y su cabeza cayó hacia atrás sobre la tapicería. «¡Dios, ayúdame!», lo oyó jadear mientras sus piernas desaparecían por la ventana. Trató de incorporarse de nuevo y esta vez lo logró. Temerosa miró por la ventana. Jeremy, que seguía luchando frenéticamente, estaba siendo arrastrado por el suelo por algo que parecía un gran lagarto que caminaba sobre sus patas traseras, igual que un hombre. Sus mandíbulas estaban apretadas alrededor de la cabeza de Jeremy mientras lo tiraban por el suelo y lo sacudían de un lado a otro violentamente. De repente, se escuchó un crujido distintivo de hueso y Jeremy dejó de patear sus piernas. Observó cómo la cosa arrastraba a Jeremy hacia los arbustos y luego cobraba vida, murmurando oraciones medio olvidadas con una voz infantil. Subió todas las ventanillas y se sentó en el asiento del conductor. Nunca había conducido un auto antes, pero conocía vagamente los conceptos básicos. Aún así, le pareció una eternidad hasta que finalmente consiguió que el auto arrancara. Mirando ansiosamente por encima del hombro hacia donde la criatura había desaparecido con Jeremy entre los arbustos, pisó con fuerza lo que esperaba que fuera el acelerador. Lo era. El auto se tambaleó hacia adelante y pronto se desplazó a una velocidad inesperadamente alta. Ya en estado de pánico, la mente de Pat se quedó en blanco. No tenía idea de qué hacer a continuación. Seguía sentada allí congelada detrás del volante cuando el potente Bentley se estrelló de frente contra un roble. Su cuerpo salió catapultado a través del parabrisas y terminó tendida sobre el capó arrugado, con el cuello roto. Vaya final para su primera salida en un auto lujoso. Capítulo 2. David Pascal condujo hasta la pequeña ciudad de Winchester, en Cambridge, y aparcó su auto delante de la oficina del periódico local. Entró y miró alrededor de la oficina de planta abierta. Nadie más había llegado aún, aparte de la señora Fleming, la secretaria del editor. Le dio los buenos días mientras dirigía la máquina de café. El primer paso de su ritual. El siguiente paso era llevar su café a la máquina de Telex y hojear todos los artículos que habían llegado por los servicios de cable durante la noche. Lo más interesante lo llevaba a su escritorio para leerlos con más atención mientras terminaba su café. Cuando lo hizo eran casi las 8 de la mañana. El tercer paso del ritual era ir a recoger todos los periódicos de Londres de la señora Fleming y empezar a leerlos también. El momento culminante de mi día, se decía Pascal con cansancio. Se sentía aburrido y deprimido. Esa mañana se había terminado, despertando, experimentando un hormigueo con anticipación, como si supiera que algo emocionante iba a suceder ese día, pero hubiera olvidado qué. La sensación había durado hasta que su auto entró a las afueras de Worcester, y luego se desvaneció cuando la abrumadora familiaridad de la escena se grabó nuevamente en su mente. Nada emocionante sucedía nunca en Worcester. Nunca pasaba nada. Bueno, eso no era del todo cierto. Sucedían historias de interés periodístico todo el tiempo, escándalos sexuales y casos de corrupción en pueblos pequeños. Pero no eran del tipo de cosas sobre las que Pascal se le permitía escribir en el Winchester Times. Su editor y jefe de Pascal, el ultraconservador Digby Brownlow, dirigía el periódico como un apéndice anódido de la comunidad empresarial. Era más como el periódico interno de la Cámara de Comercio local que un periódico. No se permitió que nada alterara la imagen que el periódico presentaba de la ciudad como una utopía próspera, poblada por asexuales respetuosos de la ley. Pascal quería desesperadamente alejarse de Worcester. Su ambición era conseguir un trabajo en uno de los periódicos de Fleet Street,
pero hasta el momento todas sus solicitudes habían sido infructuosas. Ahora, a los 26 años sentía que la vida se le estaba escapando y que se quedaría atrapado en Worcester y en el Winchester Times para siempre. Su miedo era terminar como Johnny McGibbon, que manejaba la sección de deportes del periódico. A Pascal le gustaba McGibbon, tenía un agudo sentido del humor y era, en general, un compañero de trabajo y de bebida agradable. Pero sabía que el periodista de 53 años se consideraba un fracaso. La fachada sana y cordial de McGibbon ocultaba a un hombre profundamente deprimido que estaba a punto de convertirse en un alcohólico. La idea de que McGibbon fuera él dentro de 27 años aterrorizaba a Pascal, pero sabía que ese sería su destino a menos que saliera de Worcester. Iba por la mitad de la redacción de los periodistas cuando entró Jenny Stamper. Tenía 23 años, era alta, delgada y poseía una belleza única. No era bonita en el sentido convencional, tenía la nariz un poco demasiado ancha y uno de los dientes delanteros estaba ligeramente torcido. Pero la combinación de grandes ojos verdes, boca amplia y sensual, piel perfecta y una mata de pelo negro rizado que le llegaba hasta los hombros era sencillamente irresistible. La actitud de Pascal hacia ella era ambigua. La mitad del tiempo admitía para sí mismo que estaba enamorado de ella. El resto del tiempo le guardaba un profundo resentimiento. Se había incorporado al Times hacía menos de un año, aparentemente como su asistente en la sección de noticias locales, aunque apenas había trabajado suficiente para mantenerlo ocupado. Pero todo el mundo sabía que la razón por la que había conseguido el trabajo era porque su padre era un viejo amigo de Brownlow. Cuando abandonó Cambridge, con una licenciatura con honores en política y economía, pero no pudo dedicarse al periodismo televisivo como había planeado, Brownlow le ofreció el trabajo como un favor a su padre. En un principio, la intención era que fuera un trabajo temporal, pero 11 meses después todavía estaba en el Times. También había abandonado la idea de trabajar en televisión. Trabajar en el Times le había dado el gusto por los periódicos y ahora su ambición era la misma que la de Pascal: conseguir un trabajo en uno de los periódicos de calidad de Fleet Street. Para fastidio de Pascal, sabía que sus posibilidades de hacer realidad esa ambición eran mucho mejores que las suyas. Aparte de la ventaja de su educación universitaria, también era muy buena escritora. Mejor escritor que él, se había dado cuenta, aunque le dolía admitirlo. Y probablemente ella era incluso mejor periodista que él. Ciertamente tenía un don para conseguir que la gente le abriera su corazón, pero en un periódico como el Times, que no requería periodismo de verdad, era difícil decirlo. No obstante, confiaba en que ella pronto lograría entrar en Fleet Street y se iría, y él se quedaría atrás para pudrirse indefinidamente en el Times. Fue en parte por la envidia que sentía por ella que puso fin a su relación amorosa de forma prematura, pero también porque sabía que perderla sería mucho más difícil de soportar si seguían siendo amantes, y estaba seguro de que la perdería. Cuando finalmente llegó esa aceptación de Fleet Street, estaba seguro de que ella no dudaría en irse, sin importar lo profundamente involucrados que estuvieran. Lo sabía porque él haría lo mismo si las posiciones se invirtieran. Así que hace 6 semanas le había dicho con calma que pensaba que su relación era un error. Ella era algo impulsiva y se había disgustado terriblemente. Exigió una explicación, claro. Pero él se había negado a dar más detalles y desde ese momento la había tratado como un estudiante de campus, con una estudiada frialdad. Durante la primera semana ella intentó varias veces romper la barrera invisible que él había erigido entre ellos, pero luego se dio y lo trató con la misma frialdad. Desde entonces, su relación había sido de una cortesía forzada que a veces se convertía en hostilidad infantil. Él se había arrepentido muy pronto del final de su relación. Los 2 meses de intimidad habían sido muy dulces, tenía que admitirlo, y los echaba mucho de menos. Sobre todo los días en que Jenny lucía tan hermosa como esa. Llevaba pantalones y chaqueta de mezclilla cepillada y una camisa de hombre a rayas azules y blancas, y brillaba de salud y de atractivo. Solo mirarla le hacía hervir la sangre y se preguntó de nuevo si rechazarla había sido una maniobra tan sabia. En retrospectiva, a menudo parecía la acción de un loco. Sin quererlo, el recuerdo de la última vez que había hecho el amor juntos afloró en su mente. Lo habían hecho en el suelo de la oficina de Brownlow, como muchas otras veces. Era el único lugar de la ciudad donde podían tener algo de privacidad. Jenny vivía con sus padres y él todavía vivía en casa de su madre. Otra desventaja más de ser joven en Worcester. «Hola, David», dijo alegremente mientras se sentaba frente a él en su escritorio. «¿Cómo estás?» «Bien», respondió él con la boca repentinamente seca. La recordaba retorciéndose desnuda sobre la alfombra de Brownlow, con la espalda arqueada y la piel brillante por el sudor. Tenía un cuerpo espléndido, el mejor que había visto en persona, por así decirlo,
y parecía diseñado para satisfacer todas sus necesidades personales. Cada vez que la desvestía experimentaba una sacudida sexual que permanecía constante en su impacto. Jenny Stamper se dio cuenta ahora con una sensación de malestar, que era lo más cercano a su idea que probablemente podría llegar a estar nunca, de algo amoroso o sexual. «No te ves bien», le dijo mientras se quitaba la chaqueta y la colgaba en el respaldo de su silla. «Te ves malhumorado y miserable como siempre. ¿Qué te pasa?» Intentó no observar el juego de sus músculos bajo la tela de su camisa mientras se movía, ni mirar esos pechos altos y perfectos. «Estoy bien», espetó. «Eso suena. Deberías de cambiar tu marca de cereal. Definitivamente hay algo mal con tu nivel de azúcar en sangre por la mañana». Se puso de pie y dijo con rigidez: «Si Brownlow me necesita, estaré en la estación». «Como siempre. Pasas más tiempo en este lugar que aquí. Deberías haberte unido a la fuerza policial en algún momento en lugar de convertirte en periodista». «Bueno, puede que todavía tenga tiempo», le dijo mientras salía de la oficina. La estación de policía estaba a solo 3 edificios de distancia a lo largo de la calle principal y era la costumbre de Pascal, parte de su ritual matutino, pasarse y ver qué estaba sucediendo en el distrito. Por lo general no pasaba nada. Había 3 oficiales jóvenes en la sala de servicio cuando Pascal entró y los conocía bien a todos. Uno de ellos, el oficial de policía Kate Driscoll, había ido a la escuela con él y probablemente era su amigo más antiguo. Los otros 2 bebían con él regularmente los fines de semana. «Hola, cuidado», dijo Driscoll cuando Pascal entró por la puerta. «Escondan todos los papeles secretos. Ahí viene ese reportero de investigación otra vez». Pascal se obligó a unirse a la risa. Más chistes viejos. Todo lo que hacemos y decimos por aquí se ha vuelto tan malditamente predecible, pensó con cansancio, como robots de cuerda que siguen un guión preestablecido. Y su siguiente pregunta sabia era parte de ese mismo guión. «¿Qué hay de nuevo?» Driscoll se reclinó en su silla y lo miró con picardía. «¿Novedad?» «Ya sabes que nunca pasa nada por aquí». Pascal sintió una pequeña punzada de emoción. Driscoll estaba jugando. Algo definitivamente estaba pasando. «Bueno, ¿qué sucedió?», preguntó. «¿Qué ha pasado? No voy a ir de aquí hasta que me lo digas». Driscoll miró a sus 2 colegas. Todos sonrieron entre sí. Driscoll se volvió hacia Pascal y dijo: «Lo siento, Dave. Todo esto es demasiado delicado y jugoso para oídos de un periodista». «Ya no pierdas tiempo, ¿quieres?», dijo Pascal con impaciencia. «Si realmente es jugoso, sabes que el viejo Brownlow no lo publicaría de ninguna manera. Así que, dale, cuéntame qué pasa». Driscoll fingió pensarlo. Pascal sabía que le iban a decir lo que estaba pasando. Primero, tenía que soportar este juego tonto. Finalmente Driscoll dijo: «Recibimos una llamada de Stanley Pitt esta mañana. Dijo que su hijo no había vuelto a casa anoche». «¿Jeremy?». Pascal conocía vagamente al hijo del diputado. No pensaba mucho en él. Jeremy Pitt era un snob arrogante y cabezota con demasiado dinero. Lo único en lo que era bueno era en el rugby. «Sí, Pitt. Estaba preocupado de que pudiera haber tenido un accidente. Pero si me lo preguntas, Pitt está más preocupado por su auto de lujo». El joven Jeremy había tomado prestado el Bentley de su padre para pasar la noche. Ya lo ha destrozado en otras ocasiones, igual que otros 2 autos durante el año pasado. ¿Y bueno, tuvo un accidente acaso? No que sepamos. No hay informes de ningún accidente y hemos comprobado en el hospital, pero escucha esto. También recibimos una llamada del alguacil de Trickwood diciendo que una mujer llamada Houseman informó de que su hija, Pat, había desaparecido también. Había venido a la ciudad con un par de amigos para asistir al baile benéfico en el club social y nunca volvió a casa. Pascal frunció el ceño. ¿Qué conexión puede tener esto con Pete? Te encantará. El alguacil interrogó a los 2 amigos de la chica desaparecida y le dijeron que iba a ir a casa en auto con nada menos que nuestro joven Pete. Bueno, empiezo a hacerme una idea, dijo Pascal. No, eso no es todo, dijo Driscoll y sonrió con sorna. La chica solamente tiene 15 años. Pascal sonrió. Bien, me gusta. ¿Pete el viejo ya sabe de esto? Driscoll negó con la cabeza. No. Cuando lo sepa probablemente le romperá el cuello al pobre Jeremy.
Sí, no lo dudo, comentó Pascal todavía sonriendo. Pete era muy sensible a su imagen, de fiel guardián de la moral pública y activista contra la sociedad permisiva. Oye, ¿no creerás que Jeremy se ha ido a algún lado con la chica, o sí? Preguntó esperanzado. ¿Te refieres a que si se ha escapado con ella? No, dijo Driscoll. Nada de eso. Lo más probable es que aparcaran en algún sitio alejado de la carretera, se pusieran a ella martillazos y luego se desmayaran por una mezcla de agotamiento y alcohol. Ahora mismo probablemente que estén despertando y se pregunten dónde diablos están. ¿Alguien ya los está buscando? Sí, el sargento y la joven Hellsmer. Están conduciendo por la ruta que Pete habría tomado desde el club social revisando el bosque. Supongo que nos enteraremos de que los han encontrado en cualquier momento. Pascal fue a servirse una taza de café de la cafetera que siempre estaba caliente y llena. No podía dejar de sonreír. Así que Jeremy Pete estaba en problemas. ¡Qué gran titular sería! Y no podría haberle sucedido a una persona más merecedora. Se sentía considerablemente más alegre que unos minutos antes. Tal vez su hormigueo anticipatorio no había sido una falsa alarma psíquica. Tal vez este iba a ser un buen día. El teléfono en el escritorio de Driscoll sonó de repente, haciendo que Pascal se sobresaltara. Driscoll respondió y segundos después se sentó derecho en su silla. Su expresión se volvió seria. Pascal oyó murmurar: Jesucristo. Y después: estaremos allí enseguida, quédense donde están. Ay, no vayan a tocar nada. Los otros tres lo miraron expectantes cuando colgaba el teléfono. Pascal notó que parecía un poco aturdido. Era Tom Cook, que trabaja en la granja avícola. Acaba de llegar a trabajar y encontró al gerente, Des Cartwright, y a su esposa muertos. Cree que podrían haber sido asesinados. Hubo un silencio momentáneo en la sala de servicio. Luego uno de los otros oficiales dio un silbido bajo de sorpresa. Asesinados. Pascal no podía recordar la última vez que alguien había sido asesinado en Worcester. Ciertamente no desde que había estado trabajando en el periódico. Driscoll se estaba poniendo la chaqueta y la gorra apresuradamente. Nigel, ven conmigo. Jerry, quédate aquí y defiende el fuerte. Oh. Y llama al sargento si está en su auto. Y dile lo que está sucediendo. Sigue intentándolo hasta que lo atrapes. Mientras Driscoll se dirigía hacia el estacionamiento en la parte trasera de la estación, Pascal lo siguió. Oye, ¿está bien si me uno?, preguntó. Driscoll lo miró distraídamente, y después de una pausa dijo: Claro, ¿por qué no? La granja avícola Kentish X está cerca de aquí, solamente a poco más de 4 millas de la ciudad. Era un establecimiento bastante aislado. Su vecino más cercano era una casa de campo a media milla de distancia. En 3 de sus lados, la granja estaba delimitada por tierras de pastoreo abiertas, pero en la parte trasera había un espeso bosque. Cuando el auto de policía entró por la puerta principal, un hombre se acercó corriendo. Obviamente había estado de pie en el patio esperándolos. Tenía unos 20 años, el pelo bastante largo y vestía un mono gris sucio. Su rostro delgado estaba muy pálido y sus ojos estaban apagados por la conmoción. ¡Están muertos!, gritó a través de la ventanilla abierta del auto. ¡Los dos! ¡Hay sangre por todas partes! Está bien, tómatelo con calma, dijo Driscoll mientras salía. Muéstranos dónde están. Driscoll, el agente McCarthy y Pascal siguieron al hombre agitado por el costado de la casa. Pascal sintió una mezcla de miedo y emoción. Su principal temor era que pudiera ponerse en ridículo reaccionando mal al ver los cadáveres. Driscoll no le permitiría olvidarse de lo ocurrido si se desmayaba. Dios no lo quiera. Había visto cadáveres antes, como el del viejo vagabundo que fue encontrado muerto en el frío del campo en invierno pasado, pero sospechaba que estos iban a ser especialmente espantosos. Primero, vieron a la mujer. Estaba tumbada de espaldas en la puerta de uno de los gallineros. Era una mujer grande de unos 50 años. Vestía un camisón rosa cuyo dobladillo estaba recogido alrededor de la parte superior de los muslos, dejando al descubierto la mayor parte de las piernas. Eran muy gruesas y muy blancas. En su pie izquierdo llevaba una zapatilla rosa con un pompón descolorido. La otra zapatilla estaba dentro del cobertizo. Tenía los ojos muy abiertos y su rostro estaba congelado en una mueca de dolor y sorpresa. Esto no es tan malo, pensó Pascal mientras lo miraba. Afortunadamente no tenía heridas abiertas ni señales de sangre. Entonces, miró dentro del cobertizo y vio al hombre. Driscoll ya había pasado por el lado del cuerpo de la mujer y caminaba por el pasillo hacia el otro cadáver. McCaffrey lo siguió y después de una larga pausa Pascal también lo hizo. No quería verlo.
No quería hacerlo tampoco. Ya había visto suficiente desde la puerta. Pero no tenía elección. Era una cuestión de orgullo. El ruido de las gallinas era ensordecedor mientras Pascal se movía entre las dos filas de jaulas. Empezaba a sentirse mareado y enfermo, y la sensación de náuseas aumentó a medida que se acercaba al cuerpo. Estaba vestido con pijama y bata y yacía boca arriba en un enorme charco de sangre seca. Un enjambre de moscas se elevó en el aire cuando Driscoll y McCaffrey se acercaron al cadáver. Pero Pascal todavía podía ver otras moscas arrastrándose sobre la sangre seca y sobre los rollos de intestinos que yacían esparcidos por la ingle del hombre muerto. Pascal se detuvo al menos a 3 metros del cuerpo. Incluso allí el olor era insoportable. Cerró los ojos brevemente mientras una oleada de vértigo lo invadía. Luego, se obligó a mirar de nuevo la horrible imagen que había en el suelo. La horrible herida se extendía hasta el cuello. Y el cuello mismo estaba casi separado del cuerpo. Parecía como si algo hubiera intentado masticarlo. Pascal podía ver marcas de dientes en la carne. Le recordaban las fotografías que había visto de víctimas de mordeduras de tiburón. ¡Un animal!, gritó por encima del ruido de las gallinas. Sí, un animal hizo esto. Driscoll y McCaffrey se giraron y lo miraron. Ambos tenían las caras completamente blancas. Driscoll asintió. Pascal volvió a mirar el cuerpo, pero ¿qué animal en el mundo?, se preguntó, con una creciente sensación de miedo. Podría ser ese tipo de mordedura. Capítulo 3. El sargento de policía, Henry Mulrow, se sentía incómodo. El día había comenzado como cualquier otro día, pero ahora parecía estar volviéndose completamente loco. Las llamadas de Blake en la estación de policía sobre los Cartwright lo habían desconcertado. ¿Muertos? No podía ser así. ¿Por qué demonios alguien querría asesinar a un gerente de una granja avícola y a su esposa? Lo más probable es que fuera el resultado trágico de algún problema doméstico. Tal vez Cartwright había asesinado a su esposa y luego se había quitado la vida. Terrible, sí, pero más fácil de aceptar que la idea de que había un asesino suelto en Worcester. Monroe estaba impaciente por obtener más detalles sobre lo que había sucedido. Sabía que debería haber abandonado la búsqueda del joven Pete y dirigirse a la casa de Cartwright él mismo tan pronto como recibió la llamada. Pero le había asegurado al padre de Jeremy que encontraría al chico personalmente. Y una cosa que había aprendido en los últimos años era que tenías que mantener feliz a Stanley Pete si querías una vida tranquila. Solo podía esperar que encontraran al joven idiota pronto. «Oye, sargento, creo que vi un destello de algo entre los árboles de allí», dijo Helsmer, señalando a la derecha. Monroe redujo la velocidad del auto y miró fijamente, pero no pudo ver nada. Suspiró. Probablemente solo sea una botella rota, pero será mejor que vayamos a buscar. Salió de la carretera hacia el césped y se detuvo. Ambos salieron. Iba a ser otro día caluroso. Eran apenas las 9:15 AM, pero la temperatura ya rondaba los 20 grados centígrados. «Hermoso día, ¿no es cierto, Sarge?», dijo Helsmer mientras caminaban hacia el bosque. Monroe gruñó. Unos minutos después se encontraron en el Bentley y a Pat Houseman. Monroe no necesitaba tocarla para saber que estaba muerta. Su sensación de inquietud se agudizó. Pudo ver el titular claramente en su cabeza. El hijo de un diputado y una chica de 15 años mueren en un accidente por conducir ebrios. Miró dentro del auto, esperando ver el cuerpo de Pete, pero estaba vacío. Entonces, notó que la posición del cuerpo de la chica sobre el capó indicaba que ella había estado conduciendo cuando el auto chocó contra el árbol. Monroe frunció el ceño. Más complicaciones. Como si no fuera ya bastante complicado. «Bueno, ¿tú qué crees que pasó?», preguntó Helsmer con voz tensa. Estaba mirando a la chica muerta como si estuviera hipnotizada. Monroe recordó que no llevaba mucho tiempo en la policía. «No lo sé», dijo, pero ya tenía una sospecha creciente sobre lo que había sucedido y sinceramente esperaba que no tuviera razón. Abrió una de las puertas traseras y revisó el asiento trasero y el piso. Vio los zapatos, las medias y las bragas de la chica. Lo deprimieron aún más. Parecía que el joven Pete había intentado hacer que la chica fuera más allá de lo que ella quería. Tal vez realmente había intentado abusar de ella. Tal vez lo hizo. De todos modos hubo una lucha. De alguna manera ella lo empujó fuera del auto y se fue. Directo a un árbol. Cerró la puerta y miró pensativamente hacia el bosque detrás del auto. «¿Dónde crees que está el muchacho?», preguntó Helsmer mientras se unía a él. «Buena pregunta», gruñó Monroe. Comenzó a seguir las huellas del auto a lo largo del suelo. Se le había ocurrido otra posibilidad. Tal vez la chica lo había golpeado con algo, una piedra, una llave inglesa, y lo encontrarían tirado en el bosque inconsciente o muerto.
Por otra parte, podría haber entrado en pánico cuando vio a la chica alejarse y haberse escondido. Pero cualquiera que fuera la respuesta, reflexionó Monroe, significaba mucho más problemas. Los dos policías caminaron en silencio por el bosque hasta que llegaron al lugar donde obviamente había estado estacionado el Bentley. Desde allí, las huellas conducían hacia la carretera, a poca distancia. No había señales de Pete. Sargento, dijo Hellsmer, ¿por qué crees que estaba conduciendo el auto más adentro del bosque en lugar de regresar a la carretera? Monroe no estaba prestando atención. Había notado moscas zumbando alrededor de algo en el suelo. Se acercó. Vio que era una mancha de sangre seca, una grande. Luego vio otra más pequeña. Parecía como si alguien sangrando profusamente se hubiera arrastrado por la hierba. Siguió el rastro de sangre hasta un grupo de arbustos, con el rostro sombrío. A juzgar por la cantidad de sangre, su teoría era correcta. El joven Pete había sido herido por la chica, y gravemente. Mientras caminaba entre los arbustos buscando más sangre, Hellsmer vino corriendo tras él. ¿Qué pasa, sargento? ¿Qué encontraste? Nada, todavía, murmuró Monroe sombríamente. Hellsmer se puso a caminar a su lado. Poco después, Monroe se detuvo frustrado. Estaban parados en una alfombra de campanillas y el rastro parecía haberse enfriado. No tenía idea de qué dirección tomar a continuación. Entonces, de repente Hellsmer se inclinó y recogió el zapato de un hombre. Mire, sargento. Monroe se lo quitó. Era casi nuevo y estaba bien lustrado. También era inusualmente pesado. Monroe lo miró y vio la razón. Parte del pie todavía estaba dentro. ¡Diablos! Jadeó. Monroe escuchó un sonido detrás de ellos. Alguien se acercaba a través del bosque. Pascal quería salir de allí. El incesante chillido de las gallinas, el calor, las moscas y el olor se combinaban para hacerle sentir cada vez más enfermo. Pero siguió allí de pie tratando de parecer indiferente. Se preguntó si Driscoll y McCraffy se sentían tan mal como él. Driscoll repitió la pregunta que todos habían estado haciendo desde que vieron el cuerpo. ¿Qué clase de animal puede destrozar a un hombre de esta manera? Un gran felino. Tal vez un león o un tigre, sugirió Pascal, tratando de evitar mirar directamente al cadáver. No ha habido ningún informe de un animal que se haya escapado de un zoológico o un circo, dijo Driscoll. No es necesario que sea de un zoológico o circo. Pero... sí, pero podría haber sido una mascota que se ha escapado. Ha sucedido antes. Alguien cría un cachorro de león en secreto hasta que finalmente la cosa se escapa y el dueño está demasiado asustado para decírselo a nadie. Sí, bueno, tal vez, dijo Driscoll dubitativamente. McCraffy señaló la escopeta que yacía cerca de los restos de Cartwright. ¿Crees que le hirió? Driscoll negó con la cabeza. A juzgar por lo que parece, probablemente solo haya alcanzado a los pollos. Había varios pollos muertos en las jaulas del lado derecho del pasillo. Al parecer habían recibido toda la fuerza del disparo de la escopeta. Pascal supuso que el arma se había disparado cuando el animal se había balanzado sobre Cartwright. Demasiado tarde. Entonces, se dio cuenta de que algo desconcertante estaba pasando. Había un gran charco de sangre seca alrededor del cuerpo y sin embargo no había huellas de animales que se alejaran de él. ¿Cómo podía ser eso?, se preguntaba. No había forma de que el animal pudiera haber evitado la sangre. Se lo señaló a Driscoll. Driscoll frunció el ceño. Sí, tienes razón. No hay huellas en absoluto. Driscoll volvió a salir. Pascal lo siguió con alivio. El aire fresco olía de maravilla. Driscoll se acercó a Gooch, que rondaba nervioso por el patio manteniéndose lo más alejado posible de la señora Cartwright. Gooch, no has hecho nada de limpieza aquí, ¿verdad?, le preguntó Driscoll. Gooch lo miró sorprendido. ¿Limpiar? ¿Qué quieres decir? Me refiero a limpiar la sangre del suelo. Diablos, no. He hecho un vistazo a Des y no he vuelto a entrar allí desde entonces. Entonces no ha habido nadie más por aquí. Gooch negó con la cabeza. No, no que yo haya visto. Driscoll se quitó la gorra y frotó la nuca. Esto de verdad es muy extraño, dijo preocupado. ¿Crees que alguien mató a Cartwright y luego intentó que pareciera obra de un animal?, le preguntó Pascal. Es posible, supongo. Miró hacia el cuerpo de la señora Cartwright. Ciertamente ella no fue asesinada por ningún animal salvaje. No tiene ninguna marca. Entonces, ¿cómo crees que murió? La verdad, ni idea. Tenía un problema del corazón, se ofreció Gooch. Si me preguntas, cayó muerta de un ataque al corazón. Driscoll lo consideró y asintió. Es posible. Ella vino aquí, vio que atacaban a su marido y la descarga la mató.
Pero si era un animal salvaje, ¿por qué no se la comió también? Obviamente estaba hambriento. Bueno, tal vez su llegada la asustó. A la cosa, quiero decir, dijo Pascal. Si es que era un animal. Driscoll suspiró. Para estar seguros, tengo que asumir que lo era. Eso significa emitir una alerta importante y cerrar toda la zona. Vamos a tener que advertir al público y organizar una operación de gran escala para cazarlo. Significa traer refuerzos de todo el condado, tiradores de policía, helicópteros. Sacudí la cabeza con cansancio. Pascal supuso que no estaba demasiado feliz de ser responsable de iniciar una operación policial tan grande. McCarthy salió del cobertizo y se unió a ellos. He echado un vistazo a esas jaulas. El metal está hecho trizas. Lo que sea lo que haya hecho es muy fuerte. Y eso lo resuelve, dijo Driscoll. Damos la alarma de que un supuesto animal salvaje anda suelto, posiblemente un león o un tigre se ha escapado. Nigel, ve a ver si puedes localizar por dónde ha entrado en las instalaciones. Llévate al señor Gooch contigo. Voy a llamar. Pascal acompañó a Driscoll de vuelta al autopatrulla aparcado en el patio delantero. Se apoyó contra el lateral del Austin, mientras Driscoll subía al interior caluroso y se ponía en contacto con la emisora por la radio del auto. Mientras Driscoll hablaba, Pascal oyó el sonido familiar del MJ de Jenny acercándose a la puerta principal. La observó sin expresión mientras entraba en el patio y se detenía junto al coche de policía. Ha sido un trabajo rápido, dijo, después de que yo hubiera apagado el motor. ¿Cómo te enteraste de esto? Bueno, Brownlow quería hablar contigo, dijo con una sonrisa. Llamé a la comisaría y Terry me dijo que estabas aquí. ¿Qué está pasando? Terry dijo algo sobre un asesinato. Mira, no lo sabemos todavía, pero hay 2 cadáveres en la parte trasera. Es posible que los hayan matado algún tipo de animal salvaje. Luego añadió con malicia. ¿Por qué no vas a echar un vistazo? Están en el cobertizo de en medio. Ella dudó un momento y luego dijo. Bien, está bien. Salió del auto deportivo rojo y después de mirarlo con sospecha, se dirigió a la parte trasera de la casa con paso decidido. Él se sintió culpable de inmediato. Se debatió entre llamarla de nuevo o al menos advertirle que esperar, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Se olvidó de Jenny cuando Driscoll cerró la puerta del auto con tanta fuerza que el vehículo se estremeció violentamente. Se acercó al lateral del salvaje, maldiciendo en voz baja. Pascal lo miró interrogativamente. ¿Qué pasa ahora? Es un animal, sí, dijo Driscoll con gravedad. Ya se ha dado la voz de alarma. El propio sargento ha llamado por radio hace unos minutos. Ha dicho que se ha topado con algunos de los hombres de Sir Burnworth. Le han dicho que están cazando un animal que se ha escapado. Se ha escapado del zoológico de Sir Burnworth anoche. Y adivina qué es. Un maldito tigre siberiano. Carajo, dijo Pascal. El zoológico privado de Sir Darren Burnworth era el único y exclusivo título de fama de Winchester. El excéntrico y egocéntrico Sir Burnworth había acumulado la colección de animales peligrosos más singular del mundo en el gran zoológico que había ido creciendo lentamente alrededor de su majestuosa casa, el Penworth Hall. En ocasiones a lo largo de los años la gente había expresado su inquietud por la presencia de tantos animales salvajes en la propiedad de Sir Penworth, pero el zoológico tenía un historial de seguridad perfecto. Hasta ahora. Y parece que los Cartwright no fueron los únicos que fueron atacados anoche, continuó Driscoll. El sargento y Hellsmere encontraron los restos del joven Pete en Ashton Woods. La chica también está muerta. Pascal se sintió conmocionado. Apenas una hora antes, la desaparición de Pete y la chica había sido motivo de bromas, y ahora de repente se había convertido en una tragedia. Sin embargo, aunque sentía pena por ellos, Pascal no pudo evitar sentirse emocionado por la noticia. Tampoco pudo evitar darse cuenta de que estaba al comienzo de una historia que iba a ser de interés nacional. Kate, hazme un favor y déjame usar el teléfono de los Cartwright, dijo con urgencia. Driscoll frunció el ceño. No sé si... Mira, si puedo ser el primero en dar a conocer esta historia, será un gran impulso para mi carrera. Cada segundo cuenta. En serio, tengo que usar el teléfono. Bueno, está bien. Pero rápido, dijo Driscoll dubitativamente. Gracias. Créeme, te voy a devolver el favor en algún momento, te lo prometo, gritó Pascal mientras corría por el patio hacia la casa. Entró y con el teléfono en la sala de estar. Primero llamó a la oficina para obtener el número de la Press Association en Londres. Habló con la señora Fleming, quien mientras buscaba el número de AP para él informó que el señor Brownlow quería verlo lo antes posible. Se trata de la fiesta de la iglesia del sábado.
A la mierda con la fiesta de la iglesia, murmuró Pascal después de colgar. Rápidamente se puso en contacto con las oficinas de AP. Se identificó y comenzó a relatar los eventos de la mañana. No había llegado muy lejos cuando la mujer del otro lado de la línea lo interrumpió. Un momento, ya tenemos esta historia. ¿Qué? ¿Pero cómo? La policía local solo se enteró hace unos minutos. Un portavoz de Sir Bernward emitió un comunicado de prensa hace media hora. Todos los servicios de noticias lo tienen. Una tigresa siberiana de 3 años llamada Pocky escapó del zoológico privado de Sir Bernward en las primeras horas de esta mañana, trepando 2 vallas que anteriormente se creían imposibles de escalar. El escape del animal no fue descubierto hasta las 7 a.m. Sir Bernward y su personal partieron inmediatamente a su persecución. El animal ha sido rastreado hasta una zona boscosa cerca de la ciudad de Winchester, y Sir Bernward confía que pronto será capturado sin más pérdidas de vidas. Más pérdidas de vidas, repitió Pascal aturdido. ¿Quieres decir que ya sabes sobre las víctimas? Así es, dijo la mujer con firmeza. Sus nombres fueron incluidos en la comunidad de prensa. Señor y señora Des Cartwright, Jeremy Pitt y Patricia Housewan. Sir Bernward acepta la plena responsabilidad por las 4 muertes y ha prometido una compensación completa a las familias involucradas. Pascal colgó el teléfono sintiéndose totalmente confundido. ¿Cómo se había enterado Sir Bernward de las muertes tan rápidamente? La mujer de AP había dicho que el comunicado se emitió hace 30 minutos. Eso significaba que Bernward había sabido sobre los Cartwright antes que la policía. ¿Pero cómo? Entonces Pascal recordó las huellas de animales que faltaban en el cobertizo. Alguien había estado ahí. Bernward y sus hombres. Habían limpiado las huellas y se habían ido sin informar a la policía de la muerte de los Cartwright. ¿Pero por qué? ¿Qué habían estado tratando de ocultar? ¿Acaso es que había algo más? Capítulo 4. Jenny estaba esperando junto a su auto cuando Pascal salió de la casa. Parecía molesta y cuando se acercó a ella, vio que había un claro matiz verdoso en su tez. «Cabrón», le dijo. «Al menos podrías haberme advertido que esperara». «Lo lamento», dijo el distante con la mente en otras cosas. «Bueno, solo por eso no te voy a llevar a Ashton Woods». Ella se dio la vuelta. Pasó sus largas piernas por el costado del MG y se acomodó en el asiento del conductor. «¿Sabes de Ashton Wood?», preguntó sorprendido. «Kit me lo acaba de decir». Ella puso en marcha el motor. «Te veo más tarde. Te contaré lo que suceda». «Oye, espera», gritó ansiosamente. «Llévame contigo, por favor, Jenny. Tengo que llegar hasta el final de esto». Lo miró con frialdad, con un dejo de picardía en su verde sí. «Dame una buena razón por la que debería ayudarte después de lo que me acabas de hacer», pensó rápidamente. «Tengo información que te va a fascinar. ¿En serio?» Después de una larga pausa, ella asintió. «Está bien. Estoy cometiendo un error, pero entra. Y más te vale que sea bueno». «Créeme, lo es», dijo mientras se subía rápidamente al auto junto a ella. Cuando el MG se alejaba a toda velocidad por el camino rural que lo alejaba de la granja avícola, Jenny preguntó. «Bueno, ¿qué es esta fascinante información?» Pascal dudó antes de responder. No quería compartir con ella y lamentaba su momento de imprudencia. Pero ahora no tenía otra opción. Así que le contó lo que había averiguado por la Press Society. Su primera reacción fue llamarlo bastardo otra vez. «Ibas a llevarte todo el crédito sin siquiera decírmelo», lo acusó. «No sabía que habíamos acordado llevarte todo el crédito. Solamente porque sí, ¿sabes? Además, esto no es trabajo en equipo». «Oye, yo fui el primero en enterarte de la historia. Tú habrías hecho lo mismo en mi posición». Ella le dirigió una rápida y fría mirada. «No, yo no lo habría hecho. Esa es la diferencia entre nosotros. O al menos entre uno de ellos». «Mira, olvídate de todo eso, ¿sí?», dijo con impaciencia. «Lo importante es tratar de averiguar qué están jugando Penworth y los suyos». «Estoy segura de que fueron los primeros en llegar a la casa de Cartwright. Encontraron los cuerpos pero no informaron a la policía. Sin embargo, por alguna razón limpiaron las huellas de tigre. ¿Pero por qué?» «Intentaban ocultar el hecho de que el tigre había escapado», sugirió Pascal. Frunció el ceño. «Sí, pero ¿por qué? La noticia iba a salir tarde o temprano. No se podía mantener en secreto después de que realmente hubiera matado gente. Además, Penworth lo anunció a la prensa él mismo. Pero antes de decírselo a la policía». «No lo entiendo». «Creo que están encubriendo algo».
Ay, David, probablemente estés sufriendo de nuevo el síndrome de Bernstein y Wentworth. Tiendes a ver conspiraciones en todas partes, incluso en Worcester. Lo más probable es que haya una explicación sencilla para todo esto. ¿Sabes lo arrogante que es Sir Penward? Todavía piensa que es el señor feudal de la mansión de por aquí y considera a la policía como su propiedad privada. Pascal consideró esto. Bueno, es cierto que Penward todavía cree que es dueño de Worcester y de todos los que están allí, incluida la fuerza policial. Pero incluso él debe de haberse dado cuenta de que habría graves repercusiones si no lo dijera a la policía en el momento en que se descubrió que el tigre había escapado. Es como si hubiera algo más que no quieren que sepamos. ¿Qué quieres decir? Bueno, no lo sé. Sí, todavía no estoy tampoco segura. Pero podremos estar ante algo grande. Este tigre suelto va a traer mucho interés. En un par de horas, Worcester estará plagado de periodistas y camarógrafos de televisión. Ahora es demasiado tarde para que cualquiera de nosotros explote esa historia. Pero si podemos encontrar otro ángulo al respecto, o descubrir lo que sea que Penward está tratando de ocultar, entonces tendremos una exclusiva. Entonces podremos llevarla a uno de las nacionales y hacernos un nombre. Ahora estás sugiriendo que hagamos equipo. En serio, dijo riendo. No tengo muchas opciones, ¿o sí? Además, voy a necesitar tu ayuda. Qué generoso por tu parte admitirlo. Bien, entonces, ¿qué dices? Lo pensaré. Y si quieres estoy convencido todavía de que Penward está escondiendo algo. No tuvieron ninguna dificultad para localizar al grupo de búsqueda. A mitad de camino por la carretera que atravesaban Ashton Woods, se encontraron con varios vehículos aparcados al costado. 2 de ellos eran autos de policía. El resto eran Land Rovers y camiones con el escudo de armas de Penward. Un dragón rampante frente a un grifo, en sus costados. Cuando salieron al MG, se sobresaltaron al oír un helicóptero que volaba a baja altura. Pascal pensó al principio que era un helicóptero de la policía, pero luego lo reconoció como uno de los de Sir Penward. Era un gran Sikorsky S-76 que Pascal había visto volar sobre Worcester varias veces antes. A primera vista, ciertamente parecía como si se tratara de una operación de Penward, más que de una operación policial. Sus hombres, todos con los mismos monos y gorras blancas, superaban en número a los pocos agentes de policía que estaban presentes. A Pascal siempre le había intrigado los hombres que trabajaban en el zoológico de Penward. Ninguno de ellos era local. Todos tenían entre 20 y 30 años. Eran corpulentos y llevaban el mismo corte de cabello corto por detrás y por los lados. Le daban a Pascal la impresión de que habían salido del mismo molde, como si tal vez todos fueran exsoldados. Se mantenían muy apartados y nunca se mezclaban socialmente con los residentes de Worcester. Algunos tenían la costumbre de utilizar un pub llamado The Phoenix Arms, que estaba justo al lado de la propiedad de Penward, pero incluso allí solo hablaban entre ellos. Algunos de ellos estaban casados, pero Pascal no tenía ni idea de lo que hacían los demás por la compañía femenina. Iban a otro sitio, presumiblemente. Otra cosa que tenían en común era una evidente admiración por Sir Penward. Casi parecían adorarlo. No era la relación normal entre empleador y empleados, sino más bien la de un sumo sacerdote y sus discípulos. Pascal sospechaba que todos eran criptofascistas que se sentían atraídos tanto por el estilo autocrático de Penward como por sus teorías sociales, las llamadas darwinianas, tan publicitadas y reaccionarias que hacían que Nietzsche parecía un liberal mojado en comparación. Pascal no tardó en localizar a Sir Penward. Era difícil no verlo. Sin duda era una figura llamativa de más de 1,80 de altura. Tenía hombros anchos y una constitución fuerte. Su rostro alargado y patricio era de piel aceitunada y su cabello negro azabache, salvo algunos toques de blanco en las sienes. Parecía duro y despiadado. Póngale una cota de malla y tendrían un conquistador normando, recién llegado de la batalla de Haskins. El hombre con el que se estaba hablando era exactamente lo opuesto. Era bajo, redondo, rubio y de cara roja. En ese momento estaba muy rojo y muy enojado. Su nombre era Inspector Bodycomb y era el oficial de policía de mayor rango de Worcester. Pascal, seguido de Jenny, se acercó a los 2 hombres para escuchar lo que estaba pasando. Pero maldita sea, Sir Penward, tus acciones han sido inexcusables. Bodycomb estaba balbuceando. Este es un asunto policial. Debe esperar hasta que lleguen las unidades de Cambridge. No podemos esperar, inspector. Mis hombres son especialistas. Pueden trabajar mejor solos que con sus hordas de policías estúpidos, dijo Penward con calma. ¿Torpe? ¿En serio?
El rostro de Buttercup se puso aún más rojo. La expresión de Penguard permanecía de suprema indiferencia. Pascal aprovechó la oportunidad para dar un paso adelante y decir en voz alta: Sir Penguard, es cierto que usted y sus hombres fueron los primeros en descubrir que el señor y la señora Cartwright habían sido muertos por su tigre, pero que no notificaron a la policía de este hecho. Penguard se giró y lo miró. Pascal vio un destello de ira en los ojos grises y sintió que su valor lo abandonaba rápidamente. Era como si fuera un colegial de nuevo ante un director. ¿Y tú quién eres?, preguntó Penguard con frialdad. Es el joven Pascal, dijo Buttercup irritado. Trabaja en el periódico. Uno de los hombres de Brownlow. Los ojos grises se quedaron fijos en él. Era como si lo estuviera escaneando un par de cámaras de seguridad. Entonces, Penguard se volvió hacia Buttercup. Dile a este idiota que se vaya, le dijo el inspector. Para consternación de Pascal, Buttercup hizo un gesto despectivo hacia él y dijo: Lárgate, Pascal. Pascal respiró profundamente y dijo: No hasta que Sir Penguard responda a mi pregunta. La expresión de irritación de Buttercup aumentó. Pascal, no te lo voy a decir otra vez, vete a la mierda. Esto es asunto de la policía. Vete ahora que te arresten por obstrucción. Con el rostro ardiendo de vergüenza, Pascal señaló a Penguard con el dedo y dijo: Es a él a quien deberían arrestar por obstrucción. Luego se dio la vuelta y se alejó grandes zancadas. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada, Jenny lo siguió. Bien manejado, señor Wentworth. Toda la sutileza de un mazo. Ahora le has puesto las espaldas a ambos, ¿no? Debería haberme dejado intentarlo con ellos. Pascal ignoró sus palabras. Dios, ojalá trabajara para un periódico de verdad, dijo enojado. Los crucificaría a los dos. Fiona Smith Graves, de 9 años, estaba montando a su pequeño pony Robbie en el bosque cerca de su casa. Estaban siguiendo su ruta habitual, pero esa mañana en particular el pony había estado actuando de manera extraña. Varias veces había detenido de golpe y solo después de mucho insistirle, su joven dueña en cada ocasión había continuado por el sendero de herradura. Robbie. ¿Qué diablos te pasa hoy?, gritó Fiona con voz exasperada cuando el pony se detuvo una vez más. Vamos. Hundió las rodillas en sus costillas bien cubiertas y le dio una palmada en la grupa, pero él solo relinchó nervioso y se negó a moverse. Estaba a punto de darle otra bofetada cuando, a unos 10 metros por delante de ellos, a lo largo del sendero, algo salió de los arbustos. Fiona solo lo vio brevemente antes de que su pony se encabritara con un agudo grito de terror. Tomada por sorpresa, se encontró cayendo hacia atrás. Cayó al suelo con fuerza y se quedó allí sin aliento mientras el pony giraba y galopaba de regreso por el sendero por donde había venido. Entonces, vio algo que pasaba corriendo a su lado muy rápido en 2 patas. Parecía ser una especie de lagarto enorme, más alto que un hombre. Mientras luchaba por tomar aire, escuchó a Robbie dar un grito desgarrador de dolor. Se sentó y miró a su alrededor. La criatura la había alcanzado. Robbie lo había tirado hacia abajo sobre sus patas delanteras, en posición de rodillas, y estaba en el proceso de morder un gran trozo de carne del hombro del pony. Fiona Smith Graves no dudó. Se puso de pie, recogió una gran rama que había estado del lado del camino y corrió a ayudar a su amado caballo. «Déjalo en paz, cosa horrible», gritó mientras golpeaba a la criatura a su espalda con la rama. La criatura soltó un gruñido de sorpresa y se dio la vuelta, soltando al pony. Cuando miró los ojos de la cosa y vio sus filas de temibles dientes, el coraje de la niña comenzó a desvanecerse. Dio un paso hacia atrás, sosteniendo la rama en alto a la defensiva. La criatura, emitiendo un sonido ominoso en lo profundo de su garganta, continuó evaluándola. Mientras tanto, detrás de ella, el pony gravemente mutilado aprovechaba su oportunidad. Se puso de pie con dificultad y salió corriendo. Esto estimuló a la criatura a actuar. Habiendo decidido que Fiona no representaba ninguna amenaza, de repente atacó con una de sus garras delanteras. La niña murió instantáneamente, con el cráneo completamente aplastado. Entonces, la criatura se dio la vuelta y se puso en marcha en persecución del pony otra vez. Teresa Smith Graves, la madre de Fiona, estaba terminando de limpiar el establo del pony esa mañana cuando escuchó el relincheo de asustado del animal a la distancia. Desconcertada fue a la puerta del establo y miró hacia afuera. No había señales ni del pony ni de su jinete. «Simon, ¿acabas de escuchar a Robbie o estoy imaginando cosas?» Sin levantar la vista de sus juguetes, Simon dijo: «Sí, yo también lo escuché, mamá.
con el ceño fruncido. Teresa examinó la hilera de árboles a lo largo del borde del potrero que se extendía en pendiente más allá del gran jardín trasero. Entonces, vio al pony emerger de repente del bosque al galope. Su corazón dio un vuelco doloroso cuando vio que Fiona había desaparecido. El maldito animal debería de haberlo tirada, pensó mientras visiones de Fiona herida junto al sendero de herradura le abrazaban la mente. Entonces, detrás del pony vio algo más que emergía del bosque. Al principio pensó que era un hombre vestido con algún tipo de disfraz ridículo, pero luego notó la cola larga que se extendía rígidamente desde su parte trasera. Al mismo tiempo, escuchó su grito agudo y aterrador y supo que estaba viendo algo totalmente más allá de su experiencia. La criatura no debería existir, pero allí estaba, corriendo detrás del pony. Sus antebrazos con garras se extendían frente a él, y el pony, con sangre emanando de un agujero increíblemente grande en su hombro, se dirigía directamente hacia su establo, su santuario. Casi había llegado al final del potrero. «¡Simon!», gritó. «¡Ven aquí, corre!». Él no parecía huir. Se quedó agachado entre sus camiones de juguete, aparentemente hipnotizado por el pony que se acercaba y la aparición que lo perseguía. El pony ahora corría sobre las hileras de lechuga en el borde del jardín. «¡Simon!», gritó de nuevo, corriendo hacia él. Sabía que nunca tendría tiempo suficiente para llegar hasta él y llevarlo de vuelta con ella. Pero entonces, con una lentitud agonizante, se puso de pie, se dio la vuelta y comenzó a correr hacia ella. Robbie estaba a solo 5 metros de distancia, la cosa detrás de él a otros 10 metros, cuando Teresa recogió a su hijo en brazos y se dirigió hacia el establo abierto. Era su única oportunidad. La casa estaba demasiado lejos. El pony pasó a toda velocidad junto a ella, casi derribándola. Ahora no había nada entre ellos y la criatura que los perseguía. Una rápida mirada por encima del hombro reveló que se acercaba rápidamente. Vio su cabeza claramente por primera vez y se dio cuenta de que era una especie de reptil extraordinario. Sus labios estaban retraídos de sus filas de dientes largos y curvados. Parecía estar riéndose. El pony corrió hacia el establo delante de ellos. Cuando Teresa llegó allí unos segundos después, Robbie estaba acurrucado contra la pared del fondo. Sus flancos se agitaban dolorosamente. Ya había mucha sangre en el suelo debido a su horrible herida. Teresa dejó caer a Simon sobre el heno y cerró de golpe las puertas del interior e inferior del establo. Llegó justo a tiempo. Todo el edificio se sacudió por el impacto cuando la criatura chocó contra las pesadas puertas de madera. Robbie emitió un sonido por el balado de una oveja. Simon comenzó a llorar. Durante un breve tiempo no sucedió nada más, y Teresa se atrevió a esperar que la cosa se hubiera ido. Pero entonces las puertas se estremecieron de nuevo, y una garra larga atravesó el establo. El pony moribundo entró en un frenesí de pánico por los repentinos golpes de la puerta, y comenzó a corporear y encabritarse, pateando con sus cascos. La sangre que brotaba de su herida cubría tanto a Teresa como a su hijo mientras ella trataba de protegerlo del caballo enloquecido. Y todo el tiempo la garra curvada parecía una guadaña. Estaba haciendo un agujero cada vez más grande en la puerta. Mientras la madera se astillaba hacia adentro, el único pensamiento de Teresa para su hijo era protegerlo. Lo empujó detrás de ella hacia una esquina y se giró para mirar a la cosa que estaba empujando su cuerpo rojo sangre a través de los restos de la puerta. Ella le gritó con una mezcla de terror y pura rabia. La cosa le gritó de vuelta. La pata trasera de 3 dedos dio una patada relámpago hacia afuera. La cruel y afilada garra central atravesó el cuello de Teresa y se hundió profundamente en su pecho. Ya estaba muerta cuando su cuerpo cayó hacia atrás sobre el heno empapado de sangre. Simon vio morir a su madre, pero sin comprender lo que estaba viendo. El bulto de carne y ropa destrozada a sus pies no tenía nada que ver con su madre. Era como si estuviera viendo algo en la televisión. Fue interesante, pero en realidad no le preocupó. Con el mismo desapego observó a la criatura agarrar a Robbie y hundir sus dientes en la nuca del pony. Robbie chilló y forcejeó. Entonces la sangre comenzó a brotar de su boca, lentamente cayó y quedó de costado pateando débilmente. La criatura ya estaba arrancado de largas tiras de carne del caballo. La expresión en blanco de Simon no cambió ni siquiera cuando los 2 hombres que llevaban algún tipo de armadura aparecieron en la puerta del establo. Llevaban rifles con cañones inusuales gruesos. Apuntaron con ellos a la criatura, pero los golpes que Simon esperaba no llegaron. En cambio, hubo un sonido amortiguado, y 2 mechones de plumas de color amarillo brillante brotaron de repente en la espalda de la criatura. Se enderezó con un cuchillido furioso tan fuerte que hizo que le dolieran los oídos a Simon.
Se giró hacia los dos hombres, pero antes de que pudiera dar un solo paso, sus piernas comenzaron a doblarse y se desplomó en el suelo con un profundo suspiro. No estaba muerto. Simon podía ver cómo se movía el pecho al respirar. Pero se levantó. Uno de los hombres rodeó a la criatura y se acercó a Simon, que estaba sentado en un rincón. Se agachó y lo levantó. «No te preocupes, hijo», dijo el hombre con la voz apagada tras una máscara hecha de alambre y plástico grueso. «Esto no está sucediendo en realidad. Todo esto es un sueño». «Lo sé», dijo Simon. El hombre lo sacó del establo, lejos de la cosa muerta que parecía su madre. Lejos de la cosa muerta que parecía el pony de su hermana. Lejos del monstruo dormido. Ni siquiera se sorprendió al ver el gran helicóptero rojo y amarillo estacionado en medio del jardín trasero, con las palas del rotor girando lentamente. Había otros hombres en el jardín, algunos vestidos con armadura, otros con monos blancos. 4 de estos últimos pasaron corriendo con una gran red. Entraron en el establo con ella. El hombre dejó a Simon en el suelo. Otro hombre se acercó. «¿Qué vamos a hacer con él?» «Podemos dejarlo en paz», dijo el hombre que lo sacó del establo. El otro hombre frunció el ceño. «¿Y crees que eso es prudente? Es un testigo». «Es solo un niño. ¿Quién lo creerá? Yo digo que lo dejemos». No lo sé», dijo el otro hombre dubitativamente. «Creo que será mejor preguntarle al jefe». Se dio la vuelta y corrió hacia el helicóptero. Simon bostezó. La película o el sueño o lo que fuera se estaba volviendo aburrida. Se preguntó dónde estaba su madre. Pero era algo que no podría entender, al menos no todavía. Capítulo 5. «Sí, definitivamente algo está pasando», dijo Pascal. Él y Jenny estaban apoyados contra el costado de su MG y trataban de parecer discretos. Después del altercado con Bodycomp y Penward, esperaba que le ordenaran salir de la zona. Pero nadie les había prestado más atención. Ahora, unos 15 minutos después, parecían que habían avistado al tigre. Uno de los hombres de Penward lo había convocado urgentemente con un Land Rover equipado con una radio bidireccional de aspecto potente. La expresión de Penward no trató nada durante su breve conversación, pero luego le hizo un gesto apresuradamente a Bodycomp y le señaló algo en su mapa. El inspector de policía, ya nervioso, se agitó aún más y corrió hacia su auto gritando órdenes. «¿Y ahora qué?», preguntó Jenny. «¿Lo seguimos?». «Sí, pero vamos a darles un poco de ventaja». Los hombres de Penward se subieron a sus propios vehículos mientras los autos de policía se alejaban a toda velocidad, con las sirenas sonando. Pascal observó cómo el Land Rover de Penward pasaba a toda velocidad junto a ellos y giraba hacia la carretera detrás de los autos de policía. El rostro de Penward estaba tan pétreo e ilegible como siempre. «Bueno, ahora sí, vámonos», le dijo Pascal a Jenny. Siguieron el convoy por la sinuosa carretera que atravesaba el bosque, manteniendo una discreta distancia de unos 100 metros entre ellos y el último vehículo. Cuando el bosque empezó a escasear, el convoy giró a la derecha por una carretera secundaria. Ahora había casas alrededor, casas caras con grandes jardines. Conocida como Flagogun, era una de las zonas residenciales más exclusivas de Winchester. Se oía un ruido familiar en lo alto. Pascal miró hacia arriba y vio de nuevo la Sikorsky S-76. Volaba a baja altura en dirección a la finca de Penward. Colgado debajo de su fuselaje rojo y amarillo había un objeto cubierto con una lona envuelta en una red. «Bueno, parece que por fin atraparon al tigre, ¿no?», dijo Pascal decepcionado. «Nos hemos perdido toda la maldita emoción». Aproximadamente 3/4 de milla por la carretera, el convoy los llevó a un camino que conducía a una casa grande en el borde del bosque. «¡Dios!», gritó Jenny. «Esa es la casa de los Smith Graves». «¿Qué, los conoces?». «Son amigos de mis padres. Espero que no les haya pasado nada». Apenas había espacio en el camino de detrás cuando entraron a la llegada. Jenny aparcó el MG detrás de uno de los Land Rovers de Penward y salieron. No había señales de nadie, excepto que podían oír voces que venían de la parte trasera del edificio. Pascal siguió a Jenny a través de un jardín de rosas a lo largo del costado de la vieja casa de aspecto cómodo que supuso que alguna vez había sido una granja. El entorno era tan inglés que resultaba difícil creer que una criatura tan extraña como un tigre pudiera haber estado en las inmediaciones tan solo unos minutos antes. Pero entonces, todo el día empezó a parecerle irreal y onírico a Pascal. El gran jardín trasero estaba abarrotado de hombres. El centro de toda la actividad parecía ser un pequeño edificio a mitad del jardín. «El establo», dijo Jenny. «Allí guardan al pony de Fiona». Pascal adivinó lo que había sucedido.
El caballo debía de haber atraído al tigre. Bueno, veamos si podemos acercarnos para echar un vistazo, dijo. Empezaron a caminar hacia el establo. Estaban a poca distancia de la parte trasera cuando uno de los agentes de Body Camp los vio y se apresuró a acercarse. Lo siento, pero no pueden entrar allí. Por favor, Ian, suplicó Pascal. Solo una mirada rápida. El agente no se va a enterar. Ian Nolan negó con la cabeza. Era más joven que Pascal y tenía una cara redonda y seria y ojos muy azules. Pascal notó que se veía más pálido de lo habitual. Lo siento, Dave, no puedo, dijo. Boricom me arrancaría las tripas como ligas. Además, les estoy haciendo un favor a ustedes dos. Créanme, es como un matadero allá afuera. ¿Qué es lo que pasó?, preguntó Jenny ansiosamente. El maldito tigre mató a una mujer. También destrozó un caballo. No. Jenny se llevó la mano a la boca. Pascal le dio un apretón en el hombro. Oye, ella conoce a la familia, le explicó a Nolan. ¿Qué pasa con los niños?, preguntó Jenny. Encontraron a un niño en el establo. Ileso físicamente, al menos. Pero debe de haber visto a su madre morir enfrente de él. ¿Qué otros niños hay allí? Una niña, Fiona, de unos 9 años, creo. Jenny no lo podía creer. Nolan parecía sombrío. Aparentemente hay un rastro de sangre que sube desde el bosque. La teoría es que el tigre atacó al pony en el bosque y luego lo persiguió hasta aquí. La banda de Penworth está ahora en el bosque buscando al jinete. ¿No? Jenny miró angustiada a Pascal. David, esto es horrible. Fiona tampoco. Mira, Jenny, dijo Nolan rápidamente. ¿Qué tal si nos ayudas sentándote con el chico un rato hasta que alguien venga a buscarlo? Probablemente lo ayudes a ver una cara familiar. Y una mujer, además. Pete lo tiene en casa, en la cocina. Jenny asintió. Claro que lo haré. Mientras se apresuraba por el jardín hacia la parte trasera de la casa, Pascal le preguntó a Nolan cómo habían capturado al tigre. Nolan se quitó la gorra y se pasó los dedos por el cabello rubio y sudoroso. Todavía no lo sabemos. El inspector todavía está tratando de sacarle toda la historia a Sir Penworth. Nunca he visto al viejo tan furioso, en serio. Señaló al final del jardín donde se podía ver a Boricombe hablando enojado con Penworth, que parecía tan tranquilo como siempre. Todo lo que sabemos es que los muchachos de Penworth lograron dispararle a la cosa con dardos anestésicos. Llegaron a tiempo para salvar al niño, pero su madre sacudió la cabeza con disgusto. Es un espectáculo horrible. Terrible. Desde luego no perdieron el tiempo en llevársela, ¿verdad?, dijo Pascal. Vi cómo se la llevaban volando mientras conducimos hasta aquí. Sí. Esa es otra de las razones por la que el viejo está furioso. Quería examinar al animal. Entonces, ¿a qué se debía tanta prisa? La verdad es que no lo entiendo. Tal vez el efecto de la anestesia desaparezca rápido o algo así, ¿no? Pero no entiendo por qué no le dispararon a la maldita cosa en el acto. De todos modos, habrá que destruirla. Sí, dijo Pascal asintiendo. Es una buena pregunta. Una vez más tuvo la fuerte sensación de que Penworth estaba encubriendo algo, ¿pero qué? Oh, no. Siguió la mirada de Nolan y vio la razón de su afirmación. 2 de los empleados de Penworth estaban vestidos de blanco. Salían del bosque. Llevaban un pequeño bulto. Pascal se dio cuenta de que era el cuerpo de una niña. Incluso desde esa distancia podía decir que estaba sin vida. Víctima número 6, murmuró. El gusto de Sir Penworth por los animales exóticos seguramente le está costando mucho a la comunidad hoy. Van a cerrar su zoológico después de esto, dijo Nolan con tristeza. No es que les haga ningún bien a estos pobres bastardos, ¿o sí? Mira, será mejor que vaya a darle la noticia a Jenny de que han encontrado a la niña, dijo Pascal sin muchas ganas de hacerlo. Mientras caminaba hacia la casa, oyó el sonido de las sirenas que se acercaban. O más autos de policía o ambulancias, no estaba seguro de cuál. Se preguntó qué era lo que Penworth estaba ocultando. No podía imaginar qué podría ser. Fuera lo que fuese, tenía que ser más importante o potencialmente más embarazoso que un tigre que se escapaba y mataba a 6 personas. El chico parecía notablemente sereno. Pascal había esperado encontrarlo llorando, pero
Estaba sentado a la mesa de la cocina bebiendo tranquilamente un vaso de leche. Jenny estaba sentada a su lado. El agente Pete Davenport, un joven de sobrepeso y el rostro maltrecho de un exboxeador, estaba de pie cerca y miraba torpemente sus zapatos. «Oye, ¿cómo está?», preguntó Pascal. «Está bien», dijo Jenny rápidamente, dirigiendo a Pascal una mirada de advertencia. «¿No eres tú, Simon?». El chico asintió sombríamente. Miró a Pascal con ninguna curiosidad. Pascal se sintió desconcertado por la inexpresividad de los grandes ojos del niño. «¿Cuándo va a volver mamá?», preguntó con voz clara y tranquila. Pascal se dio cuenta entonces de que el chico no había asimilado lo que había visto en el establo. Su mente se había negado a aceptar la muerte de su madre. «Muy pronto», respondió Jenny. «Pero tu padre llegará incluso antes». Simon se encogió de hombros como un niño. Era evidente que la presencia de su padre le resultaba indiferente. «¿Dónde está Fiona?», preguntó entonces. Jenny miró interrogante a Pascal. Él negó con la cabeza. Jenny hizo una mueca de dolor, pero dijo alegremente: «Fiona está con tu mamá, Simon. Los verás a las 2 muy pronto». Alguien estaba tocando el timbre de la puerta principal. El agente Davenport se alejó arrastrando los pies para dejarlos entrar. «Es probablemente una ambulancia», murmuró mientras se iba. En un impulso, Pascal decidió hacer algo que sabía que molestaría a Jenny. «Simon», dijo en voz baja, «¿viste al tigre?». «David», gritó Jenny antes de que el niño pudiera responder. «Déjalo en paz. No seas inhumano». «Está bien, Jenny, tranquila», dijo en tono apaciguador. «No lo estoy molestando, ¿sí, Simon?». El chico sacudió la cabeza desinteresadamente. «¿No te importa hablarme del tigre, o sí?», insistió Pascal. «Sabes que, de todos modos, solamente es una fantasía». «David». La voz de Jenny se elevó casi hasta convertirse en un grito. «Ni una sola palabra más. Sal de aquí ahora mismo o no volveré a hablarte». Su rostro se había puesto rojo brillante de ira. Pascal nunca la había visto tan furiosa por nada antes. No obstante, continuó. «¿Viste al tigre, Simon?». Jenny se levantó y corrió hacia él. Le dio un fuerte empujón en el pecho con ambas manos. «Ya cierra la boca, David». Pascal se tambaleó hacia atrás, sorprendido. Se oían voces y el sonido de pasos que se acercaban a través de la casa. Quedaba poco tiempo, y él lo sabía. «Simon, el tigre», gritó mientras intentaba evitar que Jenny lo empujara hacia la puerta trasera. Muy claramente y con el mismo tono de voz despreocupado, el chico dijo: «No era un tigre, era un dinosaurio». «Eres un maldito cabrón», dijo Jenny. «Y pensar que una vez creí que me estaba enamorando de ti». Había pasado una hora y regresaban a la ciudad de ella en el MG. «Mira, Jenny», dijo, «sé razonable». No lo molesté, me di cuenta de que había algo en su mirada que había desvinculado su cuerpo de toda experiencia. Todo era irreal para él. Como hablar de algo que había visto en la televisión. Sí, lo sé. Pero el obligarlo a hablar de ello podrías haberlo obligado a enfrentar la realidad antes de que estuviera listo para hacerlo. Podrías haberle causado un daño emocional terrible. Pero no lo hice, ¿o sí? No le molestó en lo más mínimo. No tenías derecho a correr el riesgo, y de todos modos todo fue en vano. Pascal dijo lentamente: «No estoy tan seguro de eso». Ella lo miró exasperada. «David dijo que vio un dinosaurio». «Lo sé. Es evidente que se lo estaba imaginando, formando parte de su escudo de fantasía. Convirtió al tigre en una criatura fantástica para que pareciera menos real». «Bueno, sí, eso es posible», admitió Pascal. «Pero seguro que un tigre enorme apareciendo en su jardín trasero le parecería bastante fantástico a un niño pequeño. ¿Por qué tendría que transformarlo en un dinosaurio? Y además lo dijo con tanta naturalidad». «Es probable que ni siquiera sepa lo que es un dinosaurio. Es solo una palabra que ha oído en la televisión o en la radio». «No lo creo, ¿sabes? Los niños pequeños tienden a volverse locos por los dinosaurios. Sé que yo lo era a su edad. Tenía una gran colección de dinosaurios de plástico y podía dar el nombre correcto de cada uno. No me importaría apostar a que el joven Simon sabe más sobre dinosaurios que tú». «¿Estás diciendo que crees que vio un dinosaurio en verdad?» No, claro que no. Solamente estoy diciendo que creo que él cree que vio un dinosaurio. Y fuera lo que fuera, definitivamente no era un tigre siberiano. Sir Penward está mintiendo. Y tú también lo sabes».
¿Por qué?, preguntó. Eso es lo que yo quiero saber, suspiró. El pobre Simon no es lo único que ha retratado un mundo de fantasía. Estás tan ansioso por tener en tus manos una gran historia exclusiva que te las estás inventando, ¿no? Mira, Jenny, no es mi imaginación que alguien limpió las huellas del animal en el gallinero. Y mira la forma en que los hombres de Penguard pisoteaban todo el suelo detrás de la casa de los Smith Graves. Apuesto a que ahora no existe ni una sola huella clara. ¿Y qué hay de la forma en la que el tigre fue llevado en helicóptero antes de que llegara la policía? Todo es muy sospechoso, si me lo preguntas. Jenny frunció el ceño. Bueno, sí, lo es un poco, admitió de mala gana. Pero la idea de que Sir Penguard está escondiendo un dinosaurio vivo en un zoológico es absurda. Penguard era alguien raro, pero no era para tanto, ¿o sí? Mira, él está siempre financiando expediciones para cazar animales salvajes raros. Tal vez uno de ellos regresó con algo demasiado raro, incluso para nosotros. David, los dinosaurios están extintos, dijo con tono condescendiente. Se extinguieron hace millones y millones de años. Es imposible que una especie de dinosaurio haya logrado sobrevivir hasta nuestros días. La idea simplemente es pura estupidez. Mira, insistió. No estoy diciendo que lo que Penguard tenga en su zoológico sea un dinosaurio auténtico. Solo estoy planteando la teoría de que es algún tipo de animal raro que se parece mucho a uno. Tal vez un lagarto grande o tal vez incluso alguna especie de mamífero previamente desconocida. Entonces, ¿por qué lo mantiene en secreto?, preguntó ella. ¿Quién sabe? Puede que lo haya sacado de contrabando de su país de origen ilegalmente. O tal vez sea porque es un coleccionista típico. Los coleccionistas son tipos obsesivos. Cuando consiguen algo realmente raro, les gusta guardárselo para sí mismo. Especialmente si su derecho de propiedad está en duda. Si Penguard realmente ha conseguido un animal desconocido para la ciencia, entonces todos los zoológicos del mundo van a exigir acceso a él. Jenny se quedó callada un rato. Luego dijo: Está bien, admito que haces que todo suene bastante lógico. Pero aún así parece muy descabellado. No tienes ninguna prueba real, solo algunas teorías descabelladas y la palabra de un pobre niño que acaba de sufrir la experiencia más terrible de toda su vida. Créeme, voy a conseguir las pruebas, sin duda, dijo con confianza. Incluso si tengo que entrar en el maldito zoológico de Penguard, para poder empezar a desenterrar algunas.